Hablaremos hoy de Napoleón y de Esther Bergy. Es un episodio oscuro de la historia de Napoleón, quiero decir no muy conocido, y que ahora contaremos. Como bien sabemos, Napoleón vivió sus últimos años en la isla de Santa Elena, que estaba bajo el protectorado inglés. Allí, custodiado por ingleses y acompañado por algunos de su séquito, Napoleón tuvo amores, algunos de los cuales ya hemos mentado. En aquella isla de Santa Elena pasaban cosas extrañas. Los franceses, que compartían el destierro de Napoleón, se divertían con las esclavas de Jamestown, que era la capital de Santa Elena. Las mulatas, en las cuales recaía la elección de los compañeros de Napoleón, sentían una especie de vanidad, ¿no? Algunas incluso no querían hablar más que en francés. Daban preferencia a los visitantes. Claro. ¿No? Lo cierto es que disfrutaban muchísimo los encuentros con los exiliados franceses. Era quizá un modo de rebelarse contra el maltrato de sus dueños, los ingleses. Y en algún caso los marinos ingleses eran desdeñados por sus propias servidoras. Y bueno, desde luego estaban furiosos. Una noche en una taberna del puerto, donde paraban marinos ingleses y franceses, una mulata hermosa y muy querida llamada Esther Bergy osó declarar que los súbditos de Napoleón eran los mejores amantes de la isla y que solo amaría a ellos. Atención, La idea de que aquella seductora muchacha concediera a los franceses algo que pertenecía por derecho a Inglaterra enojó todavía más a los ingleses. Se levantaron entonces, recordemos que estábamos en una taberna, con la intención manifiesta de hacerle olvidar mediante un castigo ejemplar el recuerdo de cualquier abrazo francés. Los marinos franceses saltaron a su turno, se produjo un barullo tremendo, volaron botellas, vasos, taburetes, hubo 3 muertos y 21 heridos en aquella bronca. Después de aquel escándalo, Esther Bergy, sería porque, sí, es Bergy porque es de habla inglesa, ¿no? Pasó a servir a la señora de Montholon, un tipo difícil este Montholon, ya hablaremos alguna vez. La señora de Montholon, que era una dama del séquito de Bonaparte en la isla. Creo que hemos hablado de Montholon, también de la mujer, y quizá hemos hablado de las sospechas que recaen sobre Montholon con respecto a la muerte de Napoleón allí en Santa Elena. Pero el caso es que un día Esther aparece y revela que está embarazada. Señora, estoy embarazada, dijo la morocha. Esta noticia no tardó en causar una gran preocupación entre los desterrados, quiero decir, entre los franceses. Esther, que tenía costumbres muy ligeras, había estado en realidad en diversas camas muy importantes. Se la consideraba la amante habitual de Marchand, el ayuda de cámara de Napoleón. Pero no era imposible que hubiera intentado consolar incluso al emperador en algún momento. O al menos esa era la opinión de los ingleses. Los ingleses decían que la mujer de Montholon había contratado a Esther Bergy para ponerla cerca a Napoleón, mientras que Marchand hacía de tapadera. Es factible que Esther haya sido amada por muchos y que entre todos ellos figurara Napoleón. Podría ser. Pero aunque nadie tuviera certezas de si había que atribuir una paternidad, era lógico que fuera otorgada al más importante de los amantes, solo por un deslizamiento del sentido común. El asunto fue que aquel embarazo puso muy nerviosos a todos los habitantes de la isla. Todos pensaban que Napoleón iba a tener otro bastardo. Y esos rumores llegaron hasta el propio Napoleón y él se indignó. Preocupado por levantar una estirpe alicaída, Napoleón negó todo y ordenó que Esther fuera expulsada de su séquito. Los ayudantes de Napoleón le hicieron observar respetuosamente que ese despido causaría un muy mal efecto en la población y que los ingleses publicarían en los periódicos que el emperador caído echaba a las criadas a la calle
después de haberles hecho un niño. La verdad es que todos los hombres del séquito francés estaban enamorados de Esther. No querían que se fuera. Y entre los enamorados figuraban Marchand y el general Gourgaud, ayudante de campo de Napoleón. Desesperado ante la posibilidad de una expulsión, Marchand se plantó ante Napoleón y le ofreció una solución. Propuso casarse él directamente con Esther. De este modo, los rumores de un embarazo gestado por Napoleón se esfumarían. Napoleón le dijo a Marchand que estaba loco, que no podía casarse con una chica tan generosa en amores. Napoleón le advirtió a Marchand que ningún hombre de aquella pequeña tropa francesa podría mirarlo a los ojos o afectar indiferencia. Marchand insistió, aseguró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el bien de su emperador. Qué grande. Napoleón prometió pensarlo. A los pocos días llamó a Marchand y le negó la autorización. Le explicó que en los periódicos no dejarían de decir que había sido él el culpable de aquel embarazo y que había obligado a su ayuda de cámara a casarse con la sospechosa según la costumbre de los grandes señores. Sí. Y entonces le ordenó otra vez a Marchand que expulsara a Esther de su casa. Marchand se retiró apenado y al rato apareció el ayuda de campo, Gourgaud, que se plantó ante Napoleón y le dijo: vea, me quiero casar con Esther por el bien del emperador. Qué manía. Y Bonaparte, indignado, sostuvo aquellos mismos argumentos que había expuesto ante Marchand. Aquella misma tarde, era octubre de 1816, Esther Bergy salió del séquito de Napoleón y de la servidumbre de la señora de Montholon y se fue a vivir a una humilde casa en Jamestown con la estricta prohibición de acercarse a la fortaleza en donde apolillaba el emperador. Estaban también junto al emperador Marchand, Gourgaud, 14 marinos del ejército francés. En su casa en Jamestown, Esther tuvo su hijo y lo llamó Jimmy. En 1821, ya después de la muerte de Napoleón, Esther emigró con su hijo a Londres y se casó con un relojero llamado Gordon. Jimmy se estableció más tarde en Connecticut y se dedicó al periodismo y a la política. Le decían el Napoleón negro porque era el vivo retrato del emperador. Y las personas que no estaban al tanto de su nacimiento o lo veían por primera vez se quedaban asombradas por el parecido. Él, por su parte, se mostraba muy reservado a este respecto y solo hablaba de su ascendencia bajo el influjo de la bebida. Jimmy murió el 25 de mayo de 1886. Esta es la historia que queríamos contar acerca de Esther Bergy y de lo que pasaba con los franceses en Santa Elena y de los celos nacionales que suelen existir. Es una forma más de las tantas supersticiones xenófobas, ¿no?, que existen por ahí, ¿no? Esto que se escribe, poner los amantes, los franceses son mejores amantes. Claro, claro. Los ingleses son más bolerosos que los belgas son mejores villaristas que los checos y todo así. Eso es una porquería. ¿A quién queremos dedicar eso? Es curioso esto, Alejandro, porque se atribuyen nacionalidades a ciertas cosas que no las ameritan. Se habla del beso francés o del vicio inglés, y seguramente hay muchas personas que comparten esas costumbres sin importar la nacionalidad. Pero entre ingleses y franceses hay una vieja pica, hay un refrán que dice: lo sublime, lo ridículo no hay más que un paso. Dicen, sí, el paso de Calais, que es el estrecho que separa Francia de Inglaterra. Pero respecto de esta cosa de la genealogía, hay que ver que el emperador, el gran emperador Napoleón Bonaparte, a quien mucho queremos por aquí y respetamos, había fracasado en eso justamente, en tener descendientes. Había tenido un hijo con María Teresa, el llamado rey de Roma, que había muerto de pibito. Sí, le fue muy mal. Pero había instalado a sus hermanos en todas las cortes. No, el rey de Roma sobrevivió a Napoleón y murió joven. Murió joven, claro. Sí, pero no pudo pero ser. No hubo una estirpe que pudiese sostener, salvo un sobrino, como fue Napoleón III después, que pudiese sostener esto.
Y en realidad lo que había era ciertamente un gran temor a que él pudiera generar alguna forma de descendencia, por trucha que fuera. Lo que me extraña es que también se haya escandalizado un poco el emperador de estas atribuciones, porque era una costumbre de él, cuando tenía que sacarse encima una novia demasiado pesada, cederla a sus oficiales, como hizo nada menos que con Desirée, con Claro, que fue después princesa de Suecia. Fue la reina. Porque el oficial a quien se la cedió devino en rey de Suecia. El rey de Suecia, y esa es hasta hoy la dinastía reinante de Suecia, son los que entregan el premio Nobel y todo eso. Una cosa que se demuestra es que los franceses tienen menos prejuicio con la raza que los ingleses y que los norteamericanos. Desde Alejandro Dumas hasta Jimmy Gordon, efectivamente podrían haber sido engendrados por un emperador. Pero lo que pensaba es que en esa sociedad las palabras importaban, e importaban mucho más en torno de un emperador derrocado, pero sobre todo temido, con lo cual no se le podía decir Sire o Su Majestad. La gente no sabía cómo hablarle. Y probablemente esto haya pasado también a la hora de manifestarse cierto tipo de sentimientos con las mujeres. Era probable que una mujer pudiese desearlo, pero no amarlo. Me imagino a la pobre Esther dando vueltas por allí buscando alguna palabra que del mismo modo que los oficiales y los otros fuese un eufemismo, una cosa que está bien para la cortesía o quizás para la indiferencia, pero que en el fondo pueda revelar eso que sucedía o no sucedía, o quizás no sucedió jamás, o sucedió todo el tiempo entre los dos. Algo que aquí podríamos llamar cariño. Y cariño es efectivamente algo que uno no desea nunca del todo. No. Uno prefiere el amor o el deseo, pero no el cariño. No el cariño. Y sin embargo, es el nombre de una canción, no sé si muy hermosa, pero extraordinariamente cantada. Vamos a escuchar Cariño, que es un vals de Francisco Canaro con la orquesta. Y cantan ahí cosas raras, al mismo tiempo, en la segunda parte, en un trío extraordinario, Ada Falcón, Roberto Fugazó y Agustín Irusta. Así que hay una hermosa segunda parte de la canción por la armonización que se utiliza.